Pues es una semana de muchas nuevas entrevistas y nueva información para todos ustedes. Y en esta ocasión pues voy a tener una charla con el ya casi doctor Roberto Velázquez, que está trabajando para conseguir su doctorado en un centro de investigación en el estado de Querétaro, México. Y su proyecto está súper interesante porque es una combinación de áreas de ingeniería de control y automatización a agricultura. Y porque me interesó bastante cuando hablé con él y pues ahora estamos incluso por ahí tratando de colaborar un poco. Pero la idea es que él está trabajando con sistemas hidropónicos. Si no saben qué son estos sistemas, pues quédense para descubrirlo conmigo y que disfruten de esta charla que estuvo súper interesante. Honestamente, aprendí mucho y espero que ustedes también. Entonces, que esté muy bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Muy bien. Bueno, pues primero, muchas gracias Roberto por estar aquí, por dar un poco de tu tiempo. Ya hace tiempo que te conozco y pues este proyecto es algo que me llama mucho la atención y pues me gustaría que pues, lo compartamos un poco con los demás compañeros ingenieros o gente en general que les pueda interesar esto, ¿no? Eh, y antes de que comencemos, me gustaría que nos comentaras un poco sobre tu formación. No sé si nos puedes contar primero, pues, qué fue la ingeniería que hiciste, cómo llegaste a hacer este proyecto. Ok, bueno, pues una buena tarde a todos, o bueno, dependiendo en qué hora estén viendo el video, pero pues a grandes rasgos yo estudié la carrera de Ingeniería en Automatización en México, específicamente en el estado de Querétaro. Pues en esta carrera realmente se ve un poco de todo, me refiero a electrónica, muy poco de aspectos mecánicos, pero vemos electrónica, programación, microcontroladores. Y bueno, la carrera que yo estudié tiene 4 áreas de especialización. Una de ellas era, bueno, al menos cuando yo la estudié así era, ahorita la verdad desconozco, pero una de ellas era electrónica industrial, que básicamente pues en esta área es en la que se dedican a todo lo que es diseño electrónico, diseño de tarjetas, PCBs, etcétera, ¿no? Sistemas embebidos. Otra área era mecatrónica, que pues como su nombre lo indica, todo lo que tiene que ver con, ahí sí le metían ya un poquito más de mecánica, diseño mecánico, todo eso. Desde luego con electrónica, programación. Un área que iba enfocada más como al área industrial, bueno, más parecida a la ingeniería industrial, donde ya veían control estadístico de procesos, ingeniería de calidad, todo este tipo de temas relacionados a un poco al área de control de procesos industriales desde el punto de vista administrativo. Y finalmente el área en la que yo me especialicé, que es instrumentación industrial, donde veíamos pues toda la parte de las variables que se manejan en procesos industriales, por ejemplo, temperatura, nivel, cuáles son los principios de medición para los transmisores, para los sensores, pues los lazos de control que existen en la industria, eh, cómo podríamos llegar, por ejemplo, a sintonizar incluso de manera empírica un controlador PID, ya que a veces pues no se cuenta o no se tiene la posibilidad de hacer todo un estudio como a veces lo hacemos en la escuela, ¿no? De poder sacar primero un modelo matemático, etcétera. Eh, y también, desde luego, pues ahí veíamos pues todo lo que son instrumentos industriales, desde transmisores, actuadores, etcétera. Yo me especialicé, o bueno, digamos que los últimos 2 semestres, pues estuve viendo más de esos temas. Entonces, pues esa fue la carrera que estudié, ingeniería en automatización y con Ya. esa área de instrumentación y Y, control. y luego, ¿cómo decidiste que, no sé si después de esto entraste directamente a la maestría o decidiste trabajar en la industria o cómo estuvo en tu caso? Saliendo de la carrera, bueno, decidí trabajar un rato por lo mismo para adquirir un poco de experiencia. Mm. No entré como tal al área de instrumentación de lleno, pero sí tuve la oportunidad de estar trabajando aquí en México se les llama integradoras de proyectos. Ya.
donde lo que se hace es agarrar proyectos que le llaman llave en mano, donde el cliente tiene una necesidad específica de automatización en este caso. Por ejemplo, si el cliente requiere una máquina para, no sé, para hacer pruebas de fugas en escapes de automóviles, pues donde yo trabajaba había un ingeniero mecánico que se encargaba pues, de todo el diseño de la máquina a nivel mecánico. Estaba un compañero que se encargaba de toda la parte eléctrica, todo lo que Ujú. era cableado de sensores, cableado de PLCs, que es con lo que yo más trabajé. Y bueno, y el programador, que en ese caso era mi tarea programar los dispositivos que en la industria se ocupa para procesos industriales, pues casi los controladores lógicos programables es lo más utilizado. ¿A ti te tocaba esa Sí. parte, la programación de los PLCs? ¿Perdón? ¿A ti te tocaba esta parte de la programación de los Así PLCs es. en este caso? Así es. Sí, cuando yo empecé, no creas que fue de inmediato. Mm. Uno cuando sale de la carrera a veces cree que ya tiene los conocimientos suficientes, pero la realidad es que no es así. O sea, sí fue una curva de aprendizaje aparte. Sí tenía los conocimientos básicos, pero ya cuando te enfrentas a la vida o a los problemas de la vida real, ves que pues necesitas pues más fogueo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y fue lo que me pasó a mí. O sea, yo cuando llegué de hecho era una empresa muy pequeña, éramos alrededor de 5 personas. Este, ya cuando se requería hacer trabajo, por ejemplo, de pailería y todo eso, pues se subcontrataba. Bueno, para el armado de las máquinas y todo eso. Pero sí, fue una curva de aprendizaje. En un principio, pues mis primeros pininos en cuanto a programación, pues sí tuve varios tropiezos. A veces me mandaban llamar porque según yo ya me había quedado el programa y Ah, y resulta que hacía cosas raras, ¿no? Ahí a ya. media producción y pues uno tenía que ir, ver en qué la regó. Y pues de todo eso uno va Mm, aprendiendo. sí. A final de cuentas, yo creo que es una de las formas en cómo uno puede aprender. Y yo agradezco la confianza que me dieron en aquellas épocas pues ahora sí que de ir mejorando, Para porque formarte. no, Mm. de formarme exactamente, porque no es fácil, no en todos los lugares te dan la oportunidad, y sobre todo con ese tipo de cuestiones que a veces sí es muy, muy Ya. ¿Y delicado. como cuántos proyectos te tuviste la oportunidad de realizar con esta empresa? Pues nunca llevé un conteo, pero mm, yo creo que en toda mi carrera, digo, porque esa fue la primera empresa a la que entré. Ah, ya. Después trabajé en otros lados, pero pues no sé, yo creo que fácil han sido más de, no sé, 50 60 proyectos en los que me ha tocado participar. No en todos me ha tocado como tal hacer la parte de programación, en otros me ha tocado hacer también pues diseño eléctrico, todo lo que es el diseño de los gabinetes, cableado y todo eso, ¿no? Que también es algo de lo que tuve que aprender dentro de la empresa, porque teóricamente alguien estaba designado a esa tarea, pero pues de repente los números no dan y se van las personas y uno tiene que hacer dos o tres Sí. tareas, ¿no? También es muy común esa parte aquí en lo que se le llaman las integradoras aquí en México. Hay de todo, ¿no? Hay también empresas ya grandes que pues sí ya es una estructura mucho más consolidada, Ujú. pero, Hay menos pero sí de, problemas administrativos, supongo, entre más grande es la empresa. O debería ser así. Como, no sé qué percepción tienes. sí, pues hay de todo. A mí me ha tocado ver empresas muy bien organizadas. Hay otras que aunque son grandes en cuanto a estructura, ya a nivel operativo ves que pues hay cierta desorganización. Me tocó trabajar, por ejemplo, subcontratado con unos españoles, con una integradora española Mm. que, pues la verdad sí se veía la estructura que tenían y la organización. Tenían ya una metodología de trabajo, estas personas, y yo aprendí muchísimo ahí. A pesar de que nada más participé en un proyecto con ellos, aprendí muchísimo. Yo creo que lo que más aprendí fue precisamente, pues una metodología para trabajar en mi área, que es la Ah, programación. ya. Y Y luego, pues proyectos de todo, ¿eh? De sí. todo. O sea, desde el área farmacéutica me tocó por ahí estar. En la que más proyectos me tocó participar, pues fue bueno, proyectos relacionados con la industria automotriz, todo lo que son, se les llama geishas o también máquinas de pruebas para, para ciertos procesos.
ensambladoras, etcétera. O sea, Ujú. pero de todo, o sea, plantas de tratamiento de aguas, etcétera. O sea, es lo bonito de esta carrera que uno no se aburre porque realmente hoy, bueno, este mes trabajas con un proyecto y al siguiente te puede tocar Sí, algo totalmente sí. diferente y tienes que aprender de Y, todo el proceso. y entonces, ¿cuántos años estuviste trabajando antes de entrar a tu siguiente etapa no, o sea, realmente bueno, aquí siempre seguiste formándote, ¿no? Y el trabajo mismo es formación, ¿no? Sí. Pero antes de decidir, pues voy a tratar de obtener otro grado académico como es la maestría, ¿cuántos años pasaste? Más o menos 5 años desde que salí, así digamos, trabajando en forma continua. Sí, más o menos, porque yo egresé en el 2010 y en el 2015 entré a la maestría, entonces, pues fueron 5 años Ujú. de estar, ¿Y cuál fue ahí. y no sé si hubo ahí bueno, me gustaría saber varias cosas aquí. O sea, ¿cuál fue la razón por la que decidiste continuar? Y también si hubo una muy buena y una muy mala experiencia en estos 5 años estando trabajando que nos puedas compartir. Pues mira, te respondo la primera pregunta. La razón por la cual me decidí a estudiar pues una maestría fue porque afortunadamente en el Inter de estar trabajando, se me dio la Mm. oportunidad de participar como profesor de asignatura precisamente en la universidad donde yo estudié, Ok. Ujú. dando un tópico de sistemas neumáticos. Ajá. Entonces, digamos que tuve la experiencia de participar como docente a nivel de profesor de asignatura. Y pues bueno, es una experiencia que me gustó. De alguna u otra manera, también la experiencia que ya había adquirido me ayudó a que la materia fuera, pues de mucho provecho para los alumnos, porque yo ya les mostraba cosas que yo ya hacía en la Claro, industria, ¿no? claro. Y los Ujú. chavos también comparaban la materia con las de otros profesores que no habían tenido Contacto con experiencia. lo real, ¿no? Con lo experimental. Así es. Y pues también les gustaba mucho, ¿no? Y fue algo de lo que me motivó a mí personalmente. Y por otra parte también, pues este mundo de la automatización tiene ahora sí que sus bemoles. Por una parte aprendes muchísimo, como te decía, pues no te aburres, todo eso, pero también es una carrera algo dura en el sentido de que, Mm. pues a veces la presión sí está bastante fuerte. A mí me tocó algunos proyectos que incluso el cliente nos iba a ver a la, a la fábrica donde nosotros estábamos ensamblando la máquina y todo eso. Y casi, casi yo me senté con el látigo atrás, ¿no? Yo ¿En serio? programando ahí y el cliente Ya. ya así pues ya hay que entregar la máquina, ¿no? O sea, lo quería en ese momento y tenías el mínimo tiempo posible para terminar. Ajá. Entonces, Híjole. pues sí, Ya. las experiencias, bueno, y la segunda, experiencias, pues hay de todo. O sea, en un principio a mí a veces sí me desanimaba porque como te comento, todavía no tenía la experiencia suficiente. Y sí se siente feo, ¿no? Que te manden a llamar porque tu trabajo, pues tiene algún detalle o no funciona bien lo que tú programaste. Pero a final de cuentas, pues eso es lo que te va, bueno, si tú lo sabes canalizar bien, pues te sirve para impulsarte más, ¿no? En lo Ya. personal a mí me sirvió en cuanto a la programación y muy específicamente de PLCs, pues yo dije, tengo que buscar una metodología que me permita, pues no trabajar pues al ahí se va, ¿no? Porque en un principio yo no tenía una metodología de programación. Ya. Entonces, los programas yo los iba haciendo conforme se me iban ocurriendo Sí. y pues la realidad es que a veces funcionaban, a veces no. De eso te estoy platicando que fue el primer año, sobre todo. Sí. Ya a partir del segundo fue cuando vino esta parte de implementación de metodologías y todo eso, también también cuando tuve oportunidad de trabajar con los españoles, ahí ya, pues también fui creciendo en este aspecto, ¿no? Y bueno, satisfacciones, pues muchas, o sea, ya cuando ves los sistemas operando, que hacen lo que tú Lo que tú diseñaste, esperabas, ¿no? Que lo que diseñaste, claro. pues también se siente padre, ¿no? Que ya realmente lo que tú en algún momento lo tuviste en la cabeza, pues ya esté funcionando en la vida real. Sí salió. Ajá. ¿Y de en qué fue entonces la maestría? Ya cuando entraste y dónde fue.
Yo estudié la maestría aquí también, aquí en Querétaro, México, Ajá. eh, en un instituto tecnológico. Eh, la maestría se llamaba, bueno, no sé, es que digo se llamaba porque no sé si se sigue llamando igual. Es maestría en automatización y sustentabilidad, donde el concepto principal, pues precisamente era ¿no? De juntar estos dos términos. La idea era hacer un proyecto que precisamente con ayuda de la mecatrónica, de la automatización, de todas estas áreas, contribuyera en la resolución de algún problema eh, para la sociedad de forma sustentable. Y ahí fueron, supongo que al igual que la mayoría en México, fueron 2 años, ¿no? Fueron 2 años de estar trabajando ahí. Así es, Y, 2 años. y ya después de los 2 años, ¿qué siguió? ¿Te buscaste un trabajo nuevamente o decidiste directamente entrar a lo que estás en este momento, que es haciendo tu doctorado? Fíjate que desde que decidí entrar a la maestría, yo ya tenía la idea eh, bueno, y con las experiencias que había tenido previamente como, Ujú. bueno, de trabajar de profesor de asignatura, tenía la idea de cambiar un poco el chip e irme por esa parte de la investigación y la docencia. Ah, ok, ya. Entonces, ¿sí te Entonces, interesa esta parte más académica? En este momento estás más enfocado a la parte académica, ¿te gusta más, o sea, te gusta la docencia, quieres eh, contribuir por ese lado? así es, sí, sí, sí. Entonces, desde que yo entré a la maestría, yo ya traía ese chip, digamos. Mm, Entonces, cuando terminé la maestría, seguí trabajando un rato nada más en lo que reunía, digamos, los requisitos para sí. poder entrar al doctorado, pero en realidad ya había decidido irme por este lado, pues. ¿Y ves una diferencia entre, cuál es la mayor diferencia que ves entre el tú de que estabas empezando ahí a trabajar en la integradora y el tú de ahora en este momento? ¿Cuál es la diferencia más grande que ves? Después de todos Ah, esos años de experiencia y también el estar estudiando y haciendo más proyectos. ¿Cuál crees que sea la primera diferencia? pues hay muchas, pero tal vez algunas de las más significativas y los que más o menos estén en mi situación no me dejarán mentir. Ajá. Yo creo que cuando uno quiere hacer lo que le gusta, a veces deja de lado otras cosas, por ejemplo, el dinero, ¿no? Porque es cierto que las presiones están duras en la industria, pero también, pues la verdad la paga es buena, o Ya, sea, la cuestión económica es muy buena. claro. Entonces, pues esa es una de ellas, ¿no? Bueno, tanto la presión que vives, ya a nivel de proyectos industriales, no es la misma comparada, con lo que tú estás haciendo en un proyecto de investigación. Desde luego en las dos hay responsabilidades, Ujú. pero, por ejemplo, si tú fracasas en un experimento que estás haciendo, bueno, pues no pasa de que lo vuelvas a repetir o cosas así, ¿no? Pero acá en la industria, Sí. si se amuela algún transmisor o algo, pues estamos hablando de luego a veces de miles de dólares, ¿no? Entonces, las responsabilidades son diferentes, son distintas y a veces hay un poco más de presión acá. En el caso de esos tipos de pérdidas, ¿cuál es digamos, el procedimiento común? Te, te, firmas una especie de contrato en el cual si algo de ese tipo de fallas pasan, te toca a ti la responsabilidad o cómo está esa parte. Mira, afortunadamente a mí en lo personal nunca me tocó un evento así catastrófico que tú Ya. dijeras, hubo una pérdida así, pues muy grande, ¿no? Desde luego te decía, a veces sí cometí errores que pues sí, no pasaba de que me mandaban llamar y tenía que hacer una reprogramación y hasta ahí. Tal vez, digamos, lo más bochornoso era que tú te sentías de alguna manera desprestigiado, ¿no? Este, pero hasta, en lo Ok, personal, hasta ahí. ok. No sé si me doy a entender por No, qué. sí, sí, claro, por supuesto. Y, pero sí me tocó ver compañeros, bueno, saber de compañeros que sí tuvieron algunas experiencias un poco, fuertes en cuanto a que echaban a perder equipos, de miles de dólares y pues en ese Ya, caso su compañía tenía que responder por ellos. sí, Y en ocasiones pues a ellos les llegaban a descontar, pues algo de dinero. sí, sí, sí. No, no sé si a ti te tocó alguna vez echar a perder algún equipo bastante costoso.
en alguna experimentación, esperemos que no. O ahora que estás haciendo el doctorado, no sé si ya te tocó también echar a perder algo, pero creo que es común, ¿no? Es común echar a perder cosas. Es muy común y sobre todo cuando, fíjate que cuando pasa eso es cuando no tenemos la precaución de primero documentarnos con manuales, con videos o con Claro. lo que tengas a la mano. Ujú. A veces nos gana la ansia, por ejemplo, de probar un equipo y ya conectarlo, probar y todo, Sí, pero sin siquiera medir, bueno, saber las características técnicas del equipo, ¿no? Lo que sí. sí me pasó una vez es que yo tenía a cargo a un practicante Ok. y teníamos que probar un equipo de visión para... El proyecto consistía en detectar anomalías en tapetes para automóviles. Si está viendo este video practicante, se va a estar acordando en este momento. Sí, Bueno, entonces, no lo sé porque no es muy afín a las redes sociales, ok, ok. Ujú. pero se lo voy a mandar para nada más para que se acuerde. Sí, No sí, sé. se lo mandas para que se acuerde. Pero el chiste es que teníamos que echar a andar una cámara de visión que ya se había comprado para otro proyecto, pero no se utilizó. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, entre él y yo lo teníamos que echar a andar el sistema de visión, conectarlo, conectarlo al PLC, sacar los datos y bueno, hacer algunas pruebas. Ujú. El chiste es que yo le encargué al practicante que la conectara. Le dije desde luego, pues bájate el manual y todo eso. Y pues resulta que vi al chavo que estaba ya cableando y todo. Y ya se había tardado como 2 horas. Yo en teoría nada más lo puse a que cableara y que la prendiera y que se viera ahí la cámara en la computadora. Hasta que ya Ajá. me llamó la atención y me acerqué. ¿Qué pasó? ¿Qué Le, pasó le aquí? digo, oye, pues ¿cómo vas? Porque ya fue, como que ya fue mucho, ¿no? Y me dice, no, pues es que no prende la cámara. Y yo, caray, ¿cómo que no prende? Y... Y pues me puse a revisar el cableado y todo, pues la había cableado al revés, o sea, y pues se quemó el dispositivo, ya no lo pudimos salvar, o sea, Ay, realmente, no, no. ¿Cuánto costaba esa cámara? Yo creo que unos... hay cámaras que van desde los 5,000 para arriba y las industriales han de estar como hasta en 10 o 15, ¿no? 15,000 pesos mexicanos. No sí, sé qué precio tenga. ese sistema de visión era de los más sencillos porque nada más tenía la parte de reconocimiento de contornos. Ujú. Y yo me acuerdo que en aquellas épocas costaba alrededor de 12,000 pesos, 13,000 pesos. Ya. Te estoy hablando por ahí del 2012, 2013, más o menos. Ya estamos viejos, Este, ¿no? Ya parece ser. 2012, muy bien. Ok. pero la realidad es que un equipo de edición, Adri, ahorita ya no me la vas a creer, pero andan arriba de, bueno, para los que son otros países, por ahí de 4,000, $5,000. O sea, Wow. ¿por qué? Porque ya tienen muchas funcionalidades. O sea, ya, incluso algunos, los modelos más recientes, porque me mandan todavía correos de ciertas marcas, Ujú. ya incluyen algoritmos de inteligencia artificial y no sé qué, y bueno, ya son equipos muy Ya sofisticados. integran todo, ya tienen más autonomía, supongo. Esa es la idea. Sí. Ok. Y bueno, pues hablando de la autonomía y de todos estos procesos de automatización, pues una de las cosas que quería que habláramos es sobre el proyecto que estás haciendo. Y este proyecto, pues aquí nos estás compartiendo la presentación, ¿no? Es un sistema de producción de alimentos hidropónico mixto. Entonces yo tengo muchas dudas con este proyecto. Entonces quiero ver si nos podemos contestar y aparte a platicar sobre los alcances que algo como esto que estás haciendo tendría. Y más si fuera aplicado de manera, pues, más, que si lo aplicáramos a un nivel más grande, ¿no? No solamente como un proyecto que puedas tener en tu casa o algo así, sino que hubiera granjas completas que tuvieran este sistema. ¿Cuáles serían las ventajas? Eh, y a mí se me hace muy interesante el proyecto porque pues es una aplicación de ingeniería de control. Entonces, a mí me gusta mucho esa área. No sé si puedas empezar a comentarnos primero cuál fue la razón por la que te interesó este proyecto y cuál es la razón detrás de su realización, cuál es el objetivo, la justificación, qué está sucediendo ahí que es necesario hacer este tipo de proyectos. Sí, pues mira, realmente la búsqueda del proyecto, bueno,
No sé cómo sea en otros países, pero acá en México, como se maneja el doctorado, al menos en la institución que yo estoy haciendo el doctorado, que es un centro de investigación que está relacionado con el Instituto Politécnico Nacional, eh, pues se tiene que hacer a través del desarrollo de un proyecto de tesis. Ya. Entonces, en un principio, de hecho, yo había propuesto un tema totalmente diferente a pero por cuestiones de infraestructura, pues no se pudo llevar a cabo, digamos. Entonces, por ahí alguien No sé si podamos contactó. saber el proyecto que querías hacer y que no se realizó. Sí, tenía que ver con tratamiento de aguas. Ya. Precisamente Ah, era un algoritmo, bueno, era implementar un algoritmo de control para la regulación, perdón, de oxígeno disuelto en plantas de tratamiento de aguas residuales. Este, pero como en un principio yo había contactado a una empresa donde iba a poner toda la infraestructura, por eso lo había propuesto, pero después como que se echó para atrás o no tuvo confianza o lo que sea y pues ya, no se pudo seguir adelante. mm, Entonces por ahí contactaron a mi asesor por parte de unos productores que están aquí también en el estado de Querétaro, nada más que en otro municipio, ujú, donde se tenía pues una necesidad muy, muy específica. Eh, pero bueno, a final de cuentas, el contacto que se dio era para participar más como a nivel operativo, no tanto de investigación, entiendo. desarrollo, nada de eso. Y bueno, lo comento así porque a final de cuentas no se pudo trabajar con este contacto. Eh, Vaya, yo no tenía acceso a poder pues hacer investigación ahí porque ya se tenía que trabajar con invernaderos que estaban en producción. Entonces, pues como yo no podía hacer experimentos ni nada de eso, pues decidimos que mejor podíamos nosotros incursionar en esta área precisamente. Entonces, ahora sí que empezamos a investigar el estado del arte, es decir, pues qué se está haciendo relacionado con la producción de alimentos a pequeña escala, porque ya sabemos que, de acuerdo a la investigación que se hizo preliminarmente, pues sí hay muchas empresas a nivel mundial que se dedican a la producción de alimentos utilizando hidroponía, pero pues casi toda esa tecnología viene de fuera. eh, bueno, te lo comento por la información que yo he revisado, lo que es Países Bajos, Canadá, Alemania, son los países que más desarrollo tecnológico tienen en esta área. Y de hecho los invernaderos que están aquí instalados, pues toda esa tecnología se la han traído de aquellos países, ¿no? Sí son sistemas pues realmente complejos, porque ya al estar trabajando con un ser vivo que a final de cuentas es una planta, pues ya hay que tener en cuenta el manejo de ciertas variables para que pues las plantas puedan subsistir de forma adecuada. Ahora nosotros le dimos por ahí pues un enfoque muy específico al proyecto donde vimos que hay un área de oportunidad para pequeños productores o para fines de autoconsumo, Sí. ¿sale? Y pues imagínate si la tecnología para grandes invernaderos es muy, muy, muy cara, pues nos pusimos a investigar y realmente para producción a pequeña escala o para autoconsumo, pues prácticamente no hay nada. Si hay proyectos como que muy dispersos, o ahora sí que trabajando muy por su cuenta, pero como que todavía no hay nada bien establecido en este ámbito. Entonces, precisamente esa es la propuesta de poder colaborar desde la parte de desarrollo tecnológico, a aportar un sistema de control que sea económico, lo más económico posible, y que se pueda utilizar para producir alimentos a pequeña o incluso mediana escala. Y Y pues bueno, sí, yo por aquí todo, veo, tú me enviaste tu presentación esta que nos estás haciendo y veo que hasta aquí agregas este libro de Springer, no lo había leído, no había leído, se me hace bastante interesante, lo voy a checar este, después yo creo, que dice y yo creo que tiene que ver con que los próximos años pues son los problemas más grandes es la alimentación, ¿no? La producción de alimentos.
Y con respecto al tipo de cultivo que estás mencionando, no sé si puedas como definirlo brevemente, o sea, el hecho de que es hidropónico, ¿a qué se refiere? Sí, claro. Bueno, aquí nada más en esta imagen, pues pongo como el contexto de, según datos del Banco Mundial para el año 2050, la población a nivel mundial, pues estaremos rebasando por ahí los 9 millones de personas, ¿no? Muchos Eh, retos se derivarán, muchos problemas se derivarán de este hecho, Así pero tal es. vez uno de los más importantes es, pues, cómo vamos a producir tal cantidad de alimentos para esta cantidad de personas, ¿no? Y desde luego también la forma en cómo estamos produciendo actualmente, pues no es la más sustentable. Generalmente los alimentos se producen en lugares bastante alejados de donde se consumen y pues todo esto trae, por ejemplo, problemas pues desde la misma contaminación por el transporte, ¿no? Encarece los precios de los productos, la calidad de los mismos también se va deteriorando dependiendo del tiempo que pase. Y pues a final de cuentas todo esto tiene que ser transportado a las grandes urbes, que es donde están concentradas la mayor cantidad de personas. Entonces, pues nosotros estamos haciendo una propuesta donde de forma paralela o alternativa también se puedan producir alimentos en Claro. este tipo de entornos. Sí, para descentralizar esta forma de estructura de bueno, de la forma en la que vivimos, que es que nos estamos tratando de centrar mucho en ciertos lugares, ¿no? Y esos ciertos lugares consumen muchos recursos. Y bueno, algo que yo he visto en países como en el que por acá donde yo estoy en este momento, pues es que las cosas parecen estar más descentralizadas. Hay obviamente grandes ciudades, pero se trata de que las cosas estén más descentralizadas para tratar de evitar esos cúmulos de gente que luego terminan siendo un problema. Como todos los problemas que no sé si sepas tiene la Ciudad de México, por ejemplo, y en especial con la falta de agua, Así es. y que yo creo que pues una de las cosas que pueden hacer es algo como lo que estás proponiendo. Eh, bueno, te dejo continuar, perdón. Pues bueno, en esta figura muestro lo que puede ser una alternativa, una propuesta que, de hecho, desde hace varios años ya se viene manejando este tipo de propuestas en muchos países, sobre todo en los desarrollados. De hecho, también en la revisión de literatura que hice, pues sí, lo que son Países Bajos, Canadá, Estados Unidos incluso, pues ya hay muchos proyectos de este tipo donde se busca aprovechar los espacios en áreas urbanas, como, bueno, los espacios disponibles como azoteas, jardines, traspatios, etcétera, para actividades de agricultura urbana. Eh, Desde luego, pues todo esto contribuye un poco a resolver este problema que mencioné anteriormente. Sin embargo, pues todo este tipo de actividades desde luego implica pues que el usuario tiene que tener ciertos conocimientos en cuanto al cultivo que está plantando, tiene que dedicarle tiempo a esta actividad porque pues no puede dejar nada más ahí cultivar las plantas e irse, ¿no? Sino que pues tiene que darle seguimiento, regarla cada cierto tiempo, etcétera. Eh, entonces, nosotros estamos proponiendo una técnica que aunque no es para nada nueva, lo cierto es que en los últimos años sí ha resurgido pues como una propuesta muy fuerte para poder solventar el problema de la producción de alimentos de una forma más sustentable. Aquí, por ejemplo, en esta imagen pongo un ejemplo de lo que eran los jardines colgantes de Babilonia, que ya utilizaban el concepto de lo que se le llama hidroponía, que ahorita lo voy a definir más formalmente, o incluso aquí en México, ¿no? Las famosísimas chinampas, que pues los mexicas producían en lo que ahorita es actualmente la zona del Estado de México, pues era un concepto muy parecido. Ellos hacían porciones de tierra donde cultivaban sus alimentos y las raíces de los alimentos estaban en contacto con el lago y de ahí absorbían sus nutrientes. Entonces, pues también era una forma en la que ellos producían alimentos en un lugar donde teóricamente no se podía. Y a esta técnica de cultivo se le llama hidroponía. A grandes rasgos, la hidroponía pues es una técnica donde no se requiere tal cual del suelo agrícola como nosotros estamos acostumbrados o lo hemos visualizado en alguna parte, ¿no? Donde vemos
pues los cultivos de maíz o de trigo, donde vemos grandes extensiones de tierra. En esta técnica no es necesario el suelo agrícola. ¿Por qué? Porque lo que se hace es trabajar con plántulas y se les suministran todos los nutrientes que ellos requieren, bueno, que la planta requiere, a través de lo que se le llama una solución nutritiva, así se le llama. ¿Qué es la solución nutritiva? Pues no es otra cosa más que agua mezclada con los nutrientes que las plantas necesitan. Sin embargo, no es tan trivial, no es de que yo mezclo los nutrientes y pues ya ahí lo dejo y pues que vaya creciendo. Realmente tiene sus retos porque hay que estar controlando pues, ciertos parámetros de la solución de nutrientes, que ahorita los mencionaré más adelante. Pero, por ejemplo, aquí en la imagen vemos que pues, hay diferentes técnicas de cultivo que se pueden implementar bajo la hidroponía. Por ejemplo, esta cama que se muestra aquí en medio, pues es lo que se le conoce como un sistema NFT, que viene del inglés, o es la descripción de sistema de la película de nutrientes, Nutrient Field Technique, donde lo que se hace es precisamente colocar los cultivos en tubos, ya sea cilíndricos o rectangulares. En la parte de abajo las raíces están expuestas y lo que se hace es que a través de una bomba se está suministrando la solución nutritiva y la planta va agarrando lo que ella va requiriendo. Esta tipo pirámide también es un sistema NFT. Eh, los dos trabajan bajo el mismo principio, solo que en esta se aprovecha un poco la gravedad, ya que pues del tubo de arriba pues se va desplazando la solución nutritiva hacia abajo y regresa otra vez a lo que se le llama al reservorio, que es donde está la solución nutritiva. Ahorita que mencioné la parte del reservorio, pues ahí ya estamos hablando de algo, o podríamos empezar a hablar ya de cuestiones sustentables, porque la solución nutritiva está recirculando constantemente. No estamos desperdiciando el agua como si lo hiciéramos pues en un cultivo tradicional. No en todas las técnicas de hidroponía se puede hacer esto de recircular. Por ejemplo, en lo que son cultivos de fruto, como lo es el tomate, el pepino, pues ahí sí se emplea por las necesidades de la planta, por el tamaño de la raíz, por el tamaño del cultivo. Ahí sí empleamos un sustituto del suelo que nosotros le llamamos sustrato. Un sustrato que, bueno, hay diferentes tipos de sustrato, tienen que cumplir con ciertas características, que sean químicamente inertes, es decir, que no reaccionen con la solución de nutrientes, que sean biológicamente inertes, o sea, que no propicien la propagación de hongos, nada de eso. Tienen que tener ciertos niveles de porosidad, capilaridad, etcétera, ¿no? Pero aún así, aquí seguimos con el concepto de ahorro de agua, porque lo que se hace es nada más estar monitoreando la humedad relativa dentro del sustrato, y solamente cuando esta humedad ya cae por debajo de cierto nivel, pues es cuando volvemos a proporcionar solución de nutrientes. Y bueno, hay más técnicas, hay otro sistema que se le llama sistema de raíz flotante, en el que pues se tienen como tal camas llenas de solución nutritiva y los cultivos están directamente sobre estas camas, tal como se mostraba ahí en las chinampas. Y ya entrando un poco más en detalle, por ejemplo, este es el sistema que te mencionaba, el sistema NFT o Nutrient Field Technique. Pues el principio de funcionamiento es como ya les había comentado, tenemos un reservorio donde está la solución de nutrientes. A través de una bomba se va proporcionando esta solución hacia donde están los cultivos y por gravedad volvemos a recuperar la solución de nutrientes. En todos los sistemas hidropónicos trabajamos bueno, nuestra materia prima es lo que se le conoce como una plántula, que son estas plantitas que ustedes ven aquí, ¿no? Ujú. Estas plantitas no pueden crecer directamente sobre el sistema. Es decir, se necesita de una etapa previa de germinación y que el cultivo alcance cierto tamaño, ciertas características, deben de cumplir las raíces para poder trasplantarlo aquí al sistema hidropónico. No es tan directo el asunto. Pero ya una vez instalados en el sistema hidropónico, pues
con que se cumplan ciertos parámetros dentro del sistema, el cultivo va a poder desarrollarse de una forma Ya. pues, adecuada. Y bueno, aquí la duda que me queda dices que no es siempre es posible hacer la recirculación de la solución. Ujú. O sea, depende de la planta que quieras cultivar. Entonces, algunas de las cuales sí podrías hacer eso? No sé si recuerdes algunas de las cuales sí puedes hacer eso. Porque a mí se me hace muy útil que puedas hacer esa recirculación con el fin de utilizar la menor cantidad de agua posible, ¿no? Porque en México uno de los problemas que más tenemos es la falta de agua, porque muchas de estas zonas en las que vivimos son desérticas. Entonces, no sé si. Sí, de hecho, a mí me tocó que en, en esta visita que hicimos a los invernaderos, ellos cultivan tomate para cuestiones de exportación Ujú. y ellos sí recuperaban el agua. Lo que se hace es bombear el agua hacia las canaletas y en la parte final había un tanque de recuperación. Ya. Pero como la solución nutritiva en este caso está en contacto con un sustrato que pues tiene características muy parecidas a la tierra agrícola, pues va arrastrando ciertas partículas inorgánicas que a final de cuentas eh, vienen a ser como una especie de perturbación en la solución nutritiva. Entonces lo que ellos hacen es primero recuperar esta solución de nutrientes que va cayendo de las canaletas y después pasan a un proceso de tratamiento de la solución nutritiva, Ujú. a un proceso de filtrado, de desinfección a través de, pues, bueno, tratamiento con temperatura, ozono, Que es un problema etcétera. mucho más complicado también. Otro problema ahí aparte, ¿no? El tratamiento de las aguas. Un tratamiento del agua, exactamente. Y ya después que se trataba el agua de la solución nutritiva, pues se volvía a insertar en el reservorio que servía para de nuevo Claro. surtir a los tomates. Pero como te digo, aquí ya son sistemas muy sofisticados donde se necesita de una gran infraestructura. eh, y bueno, por el volumen que ellos producen, pues tal vez sí se justifica esa parte, ¿no? Esto es en cuanto a la producción sobre todo de plantas de fruto, o sea, como te digo, tomate, pepino, chile. Mm, Ahí es un poco más difícil recuperar la solución de nutrientes. Sí se puede hacer y se justifica sobre todo a gran escala, pero por ejemplo para fines de autoconsumo o pequeña escala y mediana escala, pues digamos que el balance pues todavía es aceptable. En todo lo que son sistemas de producción de hoja, llámese lechuga, acelga, y bueno, de lechugas tenemos muchas especies, ¿no? Todas las especies de lechuga, acelgas, espinacas, cualquier cultivo de hoja que tú quieras, puede trabajar bajo estas condiciones de sistema NFT o de raíz flotante. Entonces, ahí casi siempre vamos a tener pues una recuperación de la solución de nutrientes. Y mientras se tenga un buen manejo de esta solución de nutrientes, pues podemos durar muchos ciclos utilizando la misma agua. Lógicamente que por cuestiones de temperatura, pues cierta porción va a tender a evaporarse o dentro de los mismos ciclos biológicos de las plantas también va a llegar un momento en el que se tiene que desechar, pero pues en comparación con un cultivo a campo abierto, pues es mucho claro. menos el Y, agua. y entonces, pues yo veo que podrías mencionar, creo yo, que se puede hacer un listado de las posibles cosas que hay que controlar en este tipo de proceso. O sea, Claro, veo que ahí en la presentación que me enviaste, pues más una comparación, ¿no? Que a nivel industrial, pues hay cierto número de variables que te interesarían y a nivel pequeña escala hay cierto número de variables. Y puedes comentarnos en lo que has hecho hasta ahora, cuáles las que te han interesado, has tratado de de regular o controlar el sistema. sí, pues mira, en esta diapositiva les muestro un poco de tanto de la revisión que yo he hecho de la literatura como algunas visitas que me ha tocado hacer y desde luego capacitaciones que también he tenido porque pues como no es mi área me he tenido que capacitar, pues Sí. ahora sí que con los expertos. Y bueno, en lo que es producción a gran escala y cuando hablo o nivel industrial, y aquí más que nada hago referencia
pues a invernaderos industriales. Realmente son muchas las variables que se controlan para tener ese nivel de producción y para tener también la calidad, ¿no? Como lo es la temperatura ambiente, la humedad relativa, incluso la radiación o cantidad lumínica. Aquí estoy hablando tanto de calidad como de cantidad de la luz, que Ujú. también es un aspecto pues muy importante que ya también me ha tocado capacitarme en este aspecto. Desde luego la temperatura de la solución de nutrientes, oxígeno disuelto, la cantidad de nutrientes, etcétera, ¿no? Pero tal vez dos de los parámetros que son vitales y que pues mucha gente que yo he visto que hace hidroponía, digamos, de forma empírica, eh, con estos dos parámetros que controle, muchas veces es suficiente para tener una buena producción. Ya, Es la ok. conductividad eléctrica y el pH de la solución nutritiva, que de hecho yo lo remarco acá. O sea, pequeña escala, tanto pequeña como a escala industrial son las cosas que sientes que valen más, que son, tienen más importancia en el cultivo. Así es, porque por ejemplo lo que es la radiación o la cantidad lumínica, pues es vital porque las plantas ocupan la luz para sus procesos metabólicos, o sea, ellos transforman la luz a final de cuentas en energía y es como producen o como crecen, pues es uno de los Claro. factores más importantes. Pero la otra es los nutrientes que nosotros le estamos proporcionando, digamos, de manera artificial y pues desde luego un parámetro muy importante que es el pH. No sé si... Eh, Ah, perdón, perdón. Sí, sí, continúa. bueno, nada más iba a mencionar por qué es importante medir la conductividad eléctrica y qué es la conductividad eléctrica y qué es el pH y cuál es el papel. Aquí lo menciono, ¿no? Que la medida de la conductividad eléctrica en la solución de nutrientes, pues es una estimación de la concentración total de sales o de nutrientes que tenemos. No nos da una medida exacta por ejemplo, si tenemos un nutriente en específico, por ejemplo, calcio, potasio, nitrógeno, etcétera, pero sí nos da un estimado de si estamos por arriba o por debajo de los requerimientos de un cultivo en específico. Ya hay estudios que te dicen, por ejemplo, para cultivar lechuga, tú tienes que mantener la conductividad en ciertos rangos. Mm, Por ejemplo, de 1.6 a 2.0 milisiemens sobre centímetro. Entonces, eh, qué pasa cuando la conductividad está por debajo de los niveles requeridos? Bueno, pues empezamos a ver que la planta no se desarrolla bien, tiene pues un déficit nutrimental a grandes rasgos. Y por el contrario, si la conductividad está por encima de los valores requeridos, pues la planta podría presentar cuadros de toxicidad y veríamos que se empezaría a marchitar, etcétera. Entonces vemos que estos parámetros pues, realmente sí son muy importantes para cualquier tipo de cultivos. Por otro lado, ya nada más para cerrar esta parte, sí. pues el pH es otra de las variables vitales que hay que controlar porque los niveles de disponibilidad de los nutrientes dependen mucho del pH en el que se encuentre la solución nutritiva. Como podemos ver aquí, pues estas bandas que se muestran aquí en color azul representan la disponibilidad de los nutrientes, de un nutriente en específico, para las plantas. Vemos que hay unos que, por ejemplo, si estuviéramos muy cargados hacia arriba, estos ya no se aprovecharían, los que son los que se les conocen como micronutrientes. Y por el contrario, si nos vamos al lado de si ponemos el pH del lado de los micronutrientes, entonces los macronutrientes ya no se aprovecharían. Mm. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio para que la mayoría de los nutrientes sean asimilados por las plantas. Y esta banda va del 5.5 al 6.5 de pH. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿cómo se regula pH en sistemas hidropónicos? Pues si por ejemplo el pH está por encima del valor requerido, que en este caso es 6.5, lo que se hace es dosificar ácido fosfórico, y de esta manera se va a ir bajando el pH y al mismo tiempo uno proporciona pues fósforo a la solución de nutrientes. Si el pH está por debajo, pues lo que se hace es inyectar o dosificar hidróxido de potasio y al mismo tiempo se está dosificando potasio. Entonces, pues como podemos ver, ya estamos hablando de variables que se tienen que controlar, ya a lo Ujú. mejor ya me desvié un poco, pero pues precisamente es el camino que quiero llevar, ¿no? Claro.
Claro, sí entiendo. Entonces, al final, por aquí veo que pues el objetivo principal de lo que estás haciendo es eh, a enfocarte en esa parte y ver la manera de que estos dos parámetros, al menos, dime si estoy entendiendo mal, pero que al menos sean estos dos parámetros que puedas manipular y mantener en los valores más óptimos para que ahora sí que el cultivo se lleve de la mejor manera, ¿no? Pero te estás enfocando pues aparte por lo que veo aquí en el hecho de que sean locales. O sea que tú puedes llegar a tenerlos, no sé si lo pienso así, pero hasta en tu casa. Y ahí es donde quiero que nos saltemos hasta el punto en el que muestras por ahí la ingeniería de detalle de tu prototipo. O sea, cuál es el prototipo que planteas para poder controlar estas dos variables y qué tecnología estás utilizando. Yo veo en el diagrama que estás proponiendo algunos hardwares y ahí vemos algunos equipos específicos para la dosificación. Entonces, no sé si puedas explicarnos este diagrama que está bien interesante. No sé si. Pues mira, efectivamente, tanto el pH como la conductividad, pues son los parámetros más importantes. De ahí ya pues podemos controlar humedad, si estamos produciendo en sustrato, pero ya es relativamente más fácil. Estas dos variables pues tienen ahí sus bemoles. Por ejemplo, aquí muestro un diagrama general de cómo sería, al menos en la parte de electrónica, de hardware, lo que sería, cómo puedo yo regular la conductividad eléctrica. Para empezar, pues aquí hago referencia a un reservorio que es donde va a estar la solución de nutrientes. Pues necesitamos contar con un sensor, desde luego, que estemos midiendo cuál es el valor de conductividad actual. Eh, de acuerdo a esta medida, bueno, y también aquí se muestra que estoy trabajando con una Raspberry Pi para hacer todo el procesamiento ¿Y de las ¿Por qué señales. elegiste la Raspberry Pi, por cierto? ¿Es por facilidad para ti o ves que Raspberry Pi tiene alguna ventaja en específico? Pues fíjate que he visto muchos proyectos que los han hecho incluso con Arduino, pero yo me decidí por la Raspberry por cuestiones de conectividad, por ejemplo. Bueno, hay no como tal Arduino, sino bueno, desde luego el Arduino también lo puedes conectar a internet a través de un cable, ¿no? O también puedes utilizar un ESP32 o un ESP8266. Pero más que nada la idea de utilizar una Raspberry en un principio fue porque como se iban a implementar algunos algoritmos de control, no quería que al usar un Arduino o un SP me quedara un poco corto. Mm, Y aparte también la idea es implementar una interfaz gráfica de usuario, donde por ejemplo el usuario llegue a la interfaz y por ejemplo aparezca un menú que te diga ¿qué quieres cultivar? Y aparezca una lista. No, sí, pues que lechuga. Entonces ya se tiene precargada una base de datos donde la computadora ya sabe que si va a cultivar lechuga, se requiere tener el pH y la conductividad en niveles bien específicos, ¿no? entiendo. Entonces, hacer eso con un microcontrolador, pues a veces es un poco más difícil. O bueno, se tendrían que utilizar pues otras alternativas, por ejemplo, una app o algo así. Sí, y entonces Raspberry Pi te permite utilizar ciertos módulos, como yo supongo que entre ellos una pantalla de display o elementos externos que hacen que el usuario tenga pues un control más amigable de este sistemita, ¿no? Y oye, y así como pregunta en general, el Raspberry Pi pues supongo que ha estado mejorando también o en el sentido de no sé si sepas, si has checado si se puede programar en lenguajes, en distintos lenguajes, o cuál es el lenguaje principal en el cual se programa Raspberry Pi. El lenguaje principal pues, es Python, pero también lo puedes programar, por ejemplo, en C o en C++, cualquiera, cualquiera de esos. Ya otros lenguajes, la verdad, desconozco, pero al menos sí Sí, sé que se puede programar en C y en C++. Pero el lenguaje nativo, digamos, es pues Python. es Python. Este, y bueno, no recuerdo la otra pregunta que me hiciste. Sí, la otra era
pues otra parte que me interesaba ahí percibir era, eh, supongo que te decía, supongo que lo interesante de Raspberry Pi era que puedes utilizar módulos externos, ¿no? Ahora, ¿tú tenías la visión también de conectar esto a la internet para tener un control sobre todo en internet? Porque mencionaste eso, no, no sé si también tenías pensado en, oye, pues todos los dispositivos locales los puedo tener controlados a partir de estar todos conectados en la nube, de estar todos en una red local o, o o partir de una suscripción quizás a un sitio web, no sé. No sé si algo así tenías pensado o lo tienes pensado más a largo plazo, pero suena interesante. Supongo que en ese lado sí tiene sentido. Raspberry Pi creo que sí tiene bastantes funcionalidades para también trabajar con todo esto del Internet de las cosas. No sé si esa es la razón también. Pues fíjate que en un principio como tal, no se había contemplado esta parte de IoT, pero pues ya conforme ha ido avanzando el proyecto, pues sí es una parte a la que me gustaría llegar. No es, digamos, mi objetivo final, pero sí me gustaría llegar a esa parte que, por ejemplo, tú pudieras monitorear tu sistema desde cualquier parte en la que te encuentres, ¿no? Y Ujú. si te manda una alarma, pues que tú puedas tomar una decisión así rápida, ¿no? X. Pero sí, definitivamente, pues con este dispositivo Con este tienes, hardware parece ser que con sí este se puede, hardware, ¿no? sí. También te digo, con un ESP, con un Arduino se puede hacer, o sea, no digo que no, pero pues al menos la Raspberry tiene más capacidad de procesamiento de la información. Y por ejemplo, yo dentro de mis pruebas que ya he hecho, de hecho en un principio mi idea era conectar, por ejemplo, todos los sensores a módulos ESP y a través de una conexión inalámbrica o utilizando el protocolo MQTT, pues que se comunicaran, ¿no? Y que se mandaran la información. Pero fíjate que ya estuve haciendo algunas pruebas pues a nivel local. Ujú. Ya estuve intentando comunicar los dos dispositivos y pues realmente sí se conectan y todo, pero es muy inestable la conexión de forma inalámbrica. Por eso, pues, por ejemplo, he hecho algunas modificaciones. Ahora lo que hice, como la Raspberry no tiene un módulo, un Claro. convertidor analógico a digital, pues ya tuve que implementar uno externo, un ADS 1115, que Mm. se comunica por I2C o I cuadrada C, a la Raspberry. Y pues bueno, de alguna forma ya puedo gestionar más mis señales analógicas. Que estos sensores a mí me entregan una señal analógica de 0 a 3.3 o de 0 a 5 volts, dependiendo cómo los Ok. alimente. Y Por ahí agregaste también el diseño de la cámara de germinación y la implementación. No sé si me puedes mostrar. Este. fíjate, Ajá. esto que yo les estoy hablando es directamente relacionado con mi proyecto. Ujú. Sin embargo, eh, pues una persona que pertenece a mi comité tutorial, que bueno, no sé si en otros países se maneja igual, pero comité tutorial le llamamos a este grupo de personas que nos van evaluando avances cada cierto periodo. Una de esas personas pertenece a otro centro de investigación que se llama el CEPROBI, donde ellos trabajan exclusivamente con la parte biológica de las plantas. No, no lo conocía. Entonces, sí, se llama CEPROBI y pertenece también al IPN. Entonces, ellos tienen la necesidad de contar con un dispositivo para germinación, para ellos hacer pruebas, para hacer experimentos. Entonces, digamos que ahorita en este preciso momento dejé un poco en stand-by el proyecto, mi proyecto de tesis, y estoy colaborando con ellos desarrollando una pequeña cámara de germinación. Entonces, Es, o sea, bueno, ok, ya. Eso es otro, digamos, es un experimento diferente que nos vas a un mostrar. poco diferente, pero a final de cuentas está relacionado porque toda esta parte que yo te comentaba de la germinación o de la generación de plántulas, pues es el primer paso o es la materia prima para cualquier sistema hidropónico. A final de cuentas, si nosotros no tenemos estas plántulas, pues no podemos producir en hidroponía. Claro. Entonces, para producir esas plantas necesitamos llevar primero la parte de la siembra a ciertas condiciones
que sean viables para que se produzca la semilla. Ujú. Y bueno, el experimento que se tiene que hacer es probar diferentes sustratos con, bueno, esto es lo que se le llama un diseño de experimentos, probablemente los que estén ahí. Y pues yo creo que en cualquier ingeniería, ya por ahí de tercer o cuarto semestre, ya empiezas a ver estos conceptos del diseño experimental. Pero lo que tenemos son básicamente dos factores, lo que es, pues, vamos a probar un tipo de sustrato y bajo condiciones tanto controladas como no controladas. ¿A qué le llamamos condiciones controladas? Pues, por ejemplo, condiciones de temperatura y de humedad controladas en cierto rango. Ajá. Es decir, debemos de procurar que la temperatura siempre permanezca entre 25 y 27 grados y la humedad en el sustrato mayor al 90%. Esos son los parámetros, en este caso, que tomamos como condiciones controladas. Y aparte se van a hacer pues otras réplicas con variables no controladas. Ujú. Y pues bueno, vamos a experimentar con estos sustratos y al final de cuentas lo que vamos a evaluar es el porcentaje de germinación y pues digamos la fortaleza de la planta a través de la medición de la altura y del número de hojas, número de nodos, etcétera. Entonces, bueno, aquí la persona que digamos está a cargo del proyecto, pues también tiene otros requerimientos, por ejemplo, un seguimiento fotográfico. Cada cierto, cada cierto tiempo se tienen que tomar fotografías para ir observando el funcionamiento. Y aparte, bueno, estas variables son las únicas que se van a controlar, pero también se tiene que llevar un monitoreo de lo que es la luz ambiental, la temperatura ambiente, la humedad relativa, que es diferente la humedad en el sustrato y la humedad en el ambiente, en el aire, etcétera. Entonces, pues para llevar a cabo todo este proyecto, lo que se hizo fue un pequeño diseño de una cámara de germinación, que básicamente va a servir para esta parte de las condiciones controladas. Aquí vemos que pues esta pequeña cabina es una cabina de acrílico, donde en una parte tenemos ventiladores para la parte de enfriamiento y tenemos también dispositivos de calefacción. Dependiendo, lógicamente que vamos a necesitar medir la temperatura dentro de la cámara y pues dependiendo cómo esté el ambiente, si hace mucho calor, pues entonces se encenderán los ventiladores para Sí. extraer aire. Y si Mm. por ejemplo en la noche baja demasiado la temperatura, pues el dispositivo de calefacción va a estar inyectando aire caliente. Y pues desde luego la parte de la humedad pues se va a estar controlando con la activación de esta bombita que vemos aquí en la parte de abajo. Y aquí estarían las charolas donde se Ujú. colocarían, Ya. donde se colocan los sustratos con las semillas. Por ahí tienes unas fotos, ¿no? Del esquema ya, pues, digamos, implementado en una construcción de un invernadero. Ya. Sí, fíjate que en un ¿Dónde lo principio, construyeron es arriba de un edificio, de un condominio, parece. ajá, Interesante. sí, bueno, pues aquí es donde yo vivo. Este, es una casa de 2 plantas y pues como yo no tengo mucho espacio y como bueno, también el objetivo es que este tipo de producción va orientado a entornos urbanos donde no hay Claro. mucho espacio. También por eso se tuvo el concepto de poner el invernadero en la ¿Y hasta parte ahora de... has tratado de probar algo, cultivarlo, sí, por tu cuenta, digo, para ver qué tal? Sí, claro, sí, claro. Ahorita no tengo fotos, bueno, creo que más adelante sí, no recuerdo. Esto es específicamente para esta parte que te comento Sí. de, Este de los... proyecto aparte que te propusieron Ajá, hacer, sí. así es. Y aquí ya se puede observar, pues la cámara y desde luego, pues todo esto lleva tiempo, ¿no? Desde la construcción, el armado, Sí. el acondicionamiento. Aquí si se fijan, pues también me tocó acondicionar eléctricamente, Qué subir interesante. algunas, Ujú. pues todo lo que es la parte hidráulica para trabajar ahí, etcétera, ¿no? Digamos que ya tengo casi todo listo, ya nada más es implementarlo. O sea, Mm. de hecho, en las siguientes imágenes, para lo que es el control de temperatura, pues decidí irme un poco por la parte de lógica difusa, porque, bueno, se me hizo lo más fácil, o lo más rápido más que Ajá. nada. No lo más fácil, sino lo más rápido, Lo más rápido, va. para no tenerme que meter en cuestiones
de que encontrar la planta y luego hacer el diseño del controlador, etcétera. Sí. Entonces, pues como tú sabes, una de las ventajas de utilizar lógica difusa es que no necesitas el modelo matemático del sistema que vas a controlar, pero lo que sí necesitas son las reglas de control. Es decir, yo por ejemplo en este caso pues diseñé un control relativamente sencillo en el que digamos mi variable de entrada viene siendo el error que yo tengo entre mi valor deseado de temperatura y la temperatura actual. Entonces empiezo a plantear mis reglas o las funciones de membresía que se le llaman. Por ejemplo, si el error es negativo grande, entonces tendría una acción de control correspondiente. Si el error es negativo grande, por ejemplo, mi orden de control sería pues enfría mucho, y yo lo resumo con esta función de membresía para la salida. Si el error es positivo grande, pues entonces calienta mucho, ¿no? Que a final de cuentas es una de las propiedades de la lógica difusa que trabajas con reglas lingüísticas. Y bueno, esto me permitió avanzar un poco más rápido en la parte de control, porque a final de cuentas tengo un tiempo limitado para hacer este proyecto. De hecho, ya estoy un poco atrasado. Sí, Este, y más que nada, por eso te digo, me aboqué por esta estrategia de control. me parece súper Eh, bien. De hecho, es pues lo más práctico. Yo creo que esta sería la primera solución, ¿no? La solución eh, lo que te lleva a la solución más rápida y adecuada, supongo. Entonces, me parece bastante bien. En sí, o sea, cuando hablamos de lógica difusa o de estos controles, pues es una combinación, algunos de ellos, si no, si me equivoco, corrígeme, de, de una especie de reglas, ¿sí? Que condiciones con, eh, incluso hay algunas opciones que he visto, unas versiones que yo he visto, en las cuales combinan pues un control común con una serie de reglas, ¿no? Entonces hay en rangos tú pones un cierto control, para otro rango pones otro control, etcétera. Y esos controles pueden ser simples constantes, que supongo que es más o menos como lo que estás en este caso haciendo, o sí pueden ser funciones, ¿no? O sea, pueden ser como el control PID común, ¿no? O sea, que de cierto rango apliques este control PID con ciertas ganancias de control. Esa es una de las versiones que yo he visto. Aquí yo veo que lo que haces es por rangos, tú le das ciertos valores constantes. sí, fíjate que por ahí encontré una librería que ya hace, bueno, tiene funciones donde ya te pasan lo que se le llama el valor de pertenencia Ya. de tu variable de entrada, dependiendo de la función que tú definas, si es una triangular, si es una trapezoidal, una gaussiana, etcétera, porque hay diferentes tipos de funciones o de funciones de membresía. Ya tú nada más le metes el dato y ya te regresas el valor de pertenencia, ¿no? Y pues una entrada puede tener diferentes o varios grados de Ujú. pertenencia a una u otra función. Y esta librería que encontré realmente es muy interesante porque para trabajar con lógica difusa, pues como algunas personas que a lo mejor están viendo el video ya lo sabrán, pues necesitas de un método de inferencia que le llaman, que precisamente es cómo traduzco estas reglas a una salida nítida, a un valor real, pues que ya le voy a proporcionar a mi actuador a través de alguna tarjeta de control. Mm. Entonces, el método que utilizaron para construir esta librería que te comento, para hacer ese método de inferencia, se llama modus ponens, que lo que hace es utilizar las propiedades de los conjuntos binarios para llegar a conclusiones que a final de cuentas, ya utilizando algún método de fusificación, como por ejemplo el centroide, ya te da un valor nítido que tú ya le puedes proporcionar a tu elemento de actuación o de control. Entonces es muy interesante porque solamente se basa en en puro cálculo de máximos y mínimos. Si a alguien le interesa, yo puedo dejar el link de donde yo saqué toda esta información por si alguien necesita implementar algún controlador de ese tipo. Pero eso es lo interesante, que eh, ¿Cuál es el nombre de la librería? de hecho aquí lo manejan, déjame ver. Se llama Fusi, así tal cual. Pero
Es una librería que desarrollaron unos profesores de una universidad de Chile. Hay diferentes, ¿eh? Hay diferentes librerías que a mí me ha tocado ver, pero por la practicidad y por la forma que tienen de implementación esa librería en específico, a mí me gustó, se me hizo muy fácil de implementar. Y además Claro. por el método de inferencia que utilizan, no consume mucho en la parte de procesamiento, vaya. De hecho, ya he hecho algunas pruebas. Bueno, Raspberry no es un sistema de tiempo real, pero no se necesitan hilos o nada Para este tipo de control. para este tipo de control exactamente. Funciona muy bien metiéndolo tal cual en un ciclo infinito. Lo que se hace es primero calcular el valor de pertenencia en cada ciclo. Claro. Con Ok. base en el valor de pertenencia, vemos cuál es el error que se tiene. Y bueno, te calcula la salida y pues ya tú nada más haces la corrección y no se lleva mucho tiempo. No he metido la instrucción, en la Raspberry hay una instrucción para saber cuánto tiempo se tarda en ejecutar una parte de código, pero yo lo puedo ver porque ya he hecho pruebas que pues funciona bastante bien. Y al final lo que obtenemos es una curva como esta, una curva de control. Aquí porque nada más tengo, digamos, una entrada y una salida, pero por ejemplo para otras aplicaciones pues, se pueden tener superficies de control. Eh, y así es más o menos como se debería de comportar el controlador. Por ejemplo, si mi error es negativo grande, que en este caso yo lo llamo 5 grados o más de 5 grados, pues esta sería la salida que en teoría se debería de activar. Bueno, de 0 a 100 está el elemento de calefacción, aquí se va a encender el calefactor. Y de 0 a menos 100, lo que es los ventiladores para la parte de enfriamiento. Entonces, pues así a nivel de procesamiento, pues realmente es una herramienta que no consume Sí. muchos recursos. Y bueno, aquí muestra una imagen, ahí ahora sí que perdón por el desastre, porque pues son pruebas a final de cuenta que primero uno se tiene que cerciorar de que funcionan bien, digamos a nivel Sí. laboratorio, como quieras llamar, para ya después llevarlo a la parte operativa real. Aquí, por ejemplo, en este circulito que estoy dibujando aquí, pues aquí tengo el sensor de temperatura, es un DHT22, que se comunica, perdón, directamente con la Raspberry. He estado haciendo pruebas con dos y con los cuatro ventiladores y pues todo funciona bien. Este va a ser mi elemento de calefacción, es una resistencia que cuenta con un ventilador para poder distribuir el aire caliente dentro de la cámara de germinación. Bueno, pues aquí está la Raspberry. La modulación de la velocidad la hago pues con transistores para, para la parte de los ventiladores. Y para el calefactor, pues también tuve que implementar ahí un dimmer para poder controlar una carga de corriente Ya. alterna. Elaborar todo el circuito de detección de cruce por cero, toda esta parte, ¿no? Para controlar una carga de AC. Y pues bueno, esa es parte ya de la implementación física. Bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero también tengo el sensor de humedad. De hecho, lo tengo ahí sumergido en una porción de sustrato. Y Entonces ahorita ahí estoy. puedes medir varias cosas, ¿no? Y esta fue es esta la interfaz gráfica, ¿cierto? Sí, fíjate que a los que les interesa implementar un proyecto pues, que tenga que ver con agricultura a pequeña escala, les puedo recomendar Hay una, hay una plataforma open source que se llama MyCodo. Creo que sí, sí la había visto. Sí, por ahí curiosidad. Ajá. Eh, pues es muy interesante. De hecho, este es un proyecto pues, colaborativo. O sea, tú puedes seguir desarrollando, bueno, Ujú. agregando más cosas, ¿no? Pero de entrada es una plataforma web en la que tú puedes ir agregando eh, ¿cómo se le llama? Widgets o gadgets, no recuerdo. Gadgets, ya. Gadgets, en donde pues tú puedes ir habilitando ahí sensores y actuadores para monitoreo y para control también se puede. Entonces yo en este caso no necesito la parte de control, nada más necesito la parte de monitoreo Monitoreo. Ujú. y aquí conecto mis sensores y pues ya puedo desplegar los valores e incluso puedo pues descargar el historial de cierto tiempo de generación de datos. Ok, ok. Entonces es muy interesante porque
es un trabajo realmente duro, o sea, me refiero en cuanto al tiempo. Por Ya supuesto. te- pero a final de cuentas de esto se trata la investigación, ¿no? De que aprovechar, es decir, no partir desde cero, sino que aprovechar algo que alguien ya hizo con En antelación eso tienes toda y la a, razón. y a partir de ahí, pues tú utilizar la herramienta y también irte o impulsarte hacia Sí, así adelante, ¿no? es. Porque a Así veces es. nosotros queremos, ahora sí que como dicen por ahí, descubrir el hilo negro, y a veces no tiene sentido, o sea, a veces más bien es aprovechar lo que se tiene y a partir de ahí innovar o tú proponer algo diferente. Y bueno, yo creo que me gustaría que aquí por aquí pues termináramos con esta parte, para ya ir cerrando nuestra charla. Ya hemos pasado, híjole, pues bastante rato aquí charlando. Entonces yo creo que ya hay que ir cerrando. Sí, Ah, yo lo que a mí se me hace bastante interesante es que eh, en el proyecto, bueno, la búsqueda de una solución para lo que estás proponiendo, pues me doy cuenta de que se trata de ir encontrando ciertas técnicas, algunas que son bastante eh, prácticas o algunas metodologías que o sea, tú como ingeniero has seguido un paradigma en el cual, hasta donde estás diciendo en las últimas frases que mencionas, pues hay que basarse en cosas que ya están hechas para poder resolver tu problema, ¿no? Sin intentar desde cero hacer todo tu... Eso se me hace bastante rescatable, creo que sí tienes toda la razón. Y a veces siento yo que la forma en la que nos educan a ser ingenieros a veces tratan de mencionarlos que hay que hacer todo desde cero, ¿no? Hay que hacer todo desde cero. A mí sí me tocó un poco ese tipo de paradigma. Y lo que veo y que yo comparto contigo es que no es así, ¿no? Hay que estar buscando algunas cosas que ya están hechas, las intentas entender, las aplicas, las modificas y así vas construyendo sobre eso. Y está bien interesante. No sé si hay algo más que te gustaría agregar por esta parte, pero yo creo que me gustaría que vayamos cerrando pues lo que estamos conversando. Y de todas maneras, pues uno de los puntos, sí me gustaría que nos compartieras los links de la información para ponerlo ahí cuando se publique pues esta grabación. Entonces el proyecto principal pues queda pendiente, ¿no? Ahí estás todavía. ¿Cuánto te falta para terminar? Me falta un año y medio, un año y medio, Un año y medio, ¿no? Pues tienes todavía tiempo. Tienes todavía tiempo. Sí, te digo, ahorita está un poco en stand-by, pero pues a final de cuentas todo esto me sirve porque todo lo que es el probar los sensores, los actuadores, incluso las mismas estrategias de control, pues es algo ¿Y hay que voy a algo hacer más que... adelante. Sí, hay alguna cosa que rescates hasta ahora de todo, bueno, todo lo que se ha perdido? ¿Alguna cosa que quisieras que fuera... ¿cómo decirte? O sea, lo que quiero preguntarte es, ya llevas, por lo tanto, si te falta un año y medio, ya llevas al menos 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio del proyecto. Ujú. ¿Y cómo lo has sentido? ¿Cómo sientes todos estos 2 años y medio? ¿Sientes que vas bien, que todo va adecuado? ¿Sientes que pudo haber cambiado algo? ¿Sientes cómo ves, bueno, sin necesidad de quemar a nadie, sientes que hay algo que no esté como que funcionando bien, incluso en la institución en la que estés? No sé cómo mencionarlo, pero ah, porque siento que también vale la pena dar por este tipo de divulgación retroalimentación, ¿no? Claro. Del mismo sistema en el que te estás desenvolviendo. Pues mira, podría decir muchas cosas, pero de forma general, para aquellos que quieran, pues, seguir formándose con algún posgrado, sea maestría, sea doctorado, pues que en primera elijan algo que a ellos les gusta, un tema que a ellos les guste y pues puedan desarrollarlo. Eh, Hay veces que por cuestiones de que nos acepten o de X o Y razón, pues agarramos lo que esté disponible, ¿no?
Desde ahí a lo mejor ya es un error porque puede ser de que no te guste el tema y todo tu posgrado te la pases, pues haciéndolo más a fuerza que de ganas, ¿no? Entonces, pues sí, les recomendaría que eligieran algo que les guste y que ustedes tengan ya también cierta Claro, noción. claro. Yo, por ejemplo, en mi área, pues yo tuve que investigar, y estoy investigando todavía, cuestiones relacionadas con las plantas, porque no es mi área, o sea, pues todo lo que es la fisiología vegetal, todas las variables que influyen, Todo etcétera, esto, pues sí. no es fácil, la verdad. Ujú. Y sí ha sido lo que a mí me ha retrasado un poco en la parte de implementación. Pero también es satisfactorio, bueno, ya también hemos llegado, aquí en la casa he llegado a cosechar ya pues algunas lechugas, algunos cultivos y pues también se siente padre que pues eso ya es parte de lo que tú has aprendido Pu- y de lo que has generado, ¿no? Sí, sí, Y esperas que más adelante ya se vea reflejado en un nivel, en una escala un poquito más amplio. Este, sí. y pues sí, de forma general es eso. Eh, en el instituto que yo estoy, bueno, se llama Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. O Ujú. sea, yo lo comento esto porque a lo mejor puede decir alguien, y de hecho, pues así se maneja un proyecto por lo general de doctorado, ¿no? Que te dicen que tienes que ampliar las fronteras del conocimiento. Eso es lo que te dicen cuando llegas a un doctorado, ¿no? O sea, casi casi te dicen, no, pues a ver qué descubres, pero tienes que descubrir algo nuevo, algo novedoso. Y pues la filosofía que tiene el centro de investigación es, pues por un lado puedes hacer ciencia básica, pero también por Ujú. el otro puedes hacer un proyecto de desarrollo tecnológico, como es Como el que como en, estás como en desenvolviendo el y que que yo se estoy. me hace bastante importante. Ajá. Entonces, pues también busquen una institución donde ustedes, pues ahora sí que sus gustos, sus requerimientos de ustedes los puedan llevar a cabo, ¿no? Porque Sí, para bueno, que pues ellos. sí es importante para que tengan un buen desenvolvimiento durante todo su Sí, porque posgrado. no, hombre, son 4 años, en especial en México, ¿no? Si te avientas un doctorado. Wow. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Yo creo que ya es tiempo de terminar. Te agradezco muchísimo pues tu tiempo, que nos hayas explicado todo esto. Yo la verdad le veo mucha utilidad a lo que estás haciendo. Espero que después de ver este proyecto, pues otras personas se vean impulsadas a querer participar en algo similar o de ahí te contacten y que luego salgan incluso pues proyectos de iniciativa privada, que estaría bien interesante, que impulsen este tipo De de, hecho, de ya nos proyectos. contactaron, ¿eh? Ya nos contactaron Qué de bueno, una empresa y luego te platico, pero sí, qué sí hay bueno, interés. qué bueno. Es que siento yo que en un país como México, con una urbanización que necesita cambiar, uno de los posibles, dadas las circunstancias en las que nos encontramos en el presente del cambio climático, etcétera, y una de las posibilidades es que las casas sean de cierta forma eh, autónomas, ¿no? Sean autónomas con respecto a, si quieres para de compartir, sean autónomas con respecto a una fuente central de distribución de algo, ¿no? De electricidad, de agua, etcétera, no sé. O sea, para que puede ser una posibilidad, ¿no? Es lo que se me ocurre, que sean como descentralizadas lo más que se pueda. Eh, Claro. porque siento yo que lo que el objetivo, una posible solución, que por ahí he visto en discusión, es la descentralización, ¿no? La, ir poco a poco descentralizando las grandes ciudades, que son las que más consumen. Y, y así ir urbanizando, pero de una manera más organizada, no sé cómo mencionarlo. Y pues todas el lugar, ¿no? Es decir, que como yo veo, creo que una de las posibles también alternativas es y que no sucede mucho en México, es que no convivimos, la urbanización no convive adecuadamente con el ecosistema, por ejemplo. Sí, o sea, no, Así es. las casas están construidas sobre el ecosistema y no con el ecosistema, por ejemplo. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. Totalmente. Sí, De sí. hecho, espero después hablar con un ingeniero civil aquí sobre esto, pero eso está muy mal.
Las casas están sobre. Y luego, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que los bulevares donde pasan los carros se inundan de agua, son ríos. Luego hay todo un caos cuando llueve inundaciones por doquier, cosas así, ¿no? Porque está construida sobre el ecosistema y no tomándolo en cuenta ni nada de eso. Y sí nos falta cambiar y va a ser esfuerzos grandes, ¿no? Entonces quizás una alternativa a descentralizar cosas puede servir. Eh, y, y hay tantos proyectos como parecidos a lo que estás haciendo que a mí me llamó la atención el que te quisieras enfocar esta área, ¿no? Desde el proyecto que querías proponer tratamiento de aguas, supongo que veías ya con visión este tipo de problemas. Sí, 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 desde luego, y bueno, algo de lo que comentabas, pues es muy cierto. De hecho, aquí en la ciudad donde vivo, pues luego lo platico, con unas personas de que vemos que sí está muy mal planeado todo, ¿no? Desde las mismas avenidas que no están hechos con los materiales adecuados, no tienen espacios para que una bicicleta Por supuesto. circule, Ujú. o la misma gente, ¿no? Ya ni se hable de bicicletas, No hay etcétera, parques ¿no? cerca, no hay árboles conviviendo con las casas, ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera, aunque sea, y luego si hay árboles, son árboles que ni siquiera son nativos del lugar, ¿no? O sea, tú Exactamente. pones ahí un pino en un lugar desierto, que está muy, muy raro, ¿no? O sea, Así sí, es. sí. Y cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Si el lugar es un desierto donde hay nopales, donde hay eh, pirules, qué sé yo, pues esos son los árboles que debería haber y ya, ¿no? O sea, pero no, es un conflicto muy grande. No, pues te agradezco mucho, Roberto. Yo creo que hay que seguir en contacto. La verdad es que todo lo que nos has contado ha sido muy útil. Te deseo mucho éxito en tu proyecto. Y pues a ver cuándo pues, seguimos conversando, platicando. Ahí estamos colaborando nosotros, entonces ahí tenemos que seguir con eso. Ahora pues, sí, sí, sí. Y a ver qué tal, ¿no? Estamos, para todos ustedes que están escuchando, estamos tratando de sacar por ahí algo, ¿no? De la aplicación que estás haciendo de control, ¿no? Pues vamos a ver qué sale. No, pues muchas gracias. No sé si tengas algún comentario final. No, pues igual agradecerte la charla. A mí se me pasó el tiempo como si nada, la verdad. Qué bueno. Pero sí, ya estamos bastante Yo aquí pasados. estoy viendo el tiempo y sí, ya estamos bastante... Creo que es la, Pero la, la que más tiempo me ha tardado tragar hasta ahora. es, Ya son ya llevo algunas conversaciones con otros compañeros y ya, sí, es la que más me ha tardado por unos 20 minutos. sale. Entonces, no, Pues pues ahí te dejo la información y ya tú la cuelgas ahí. perfecto. No, pues Sale. gracias, Roberto, que estés muy bien. Sale. Nos vemos. Hasta luego.